El objetivo de esta plática va a ser que al finalizar ustedes sepan qué son los rayos X y cómo se van a producir. Van a conocer al equipo de rayos X y sus diferentes modalidades. Que sepan cuáles son las propiedades de los rayos X y los efectos biológicos que van a ocasionar. Que conozcan los medios de contraste que usamos. Que conozcan las densidades radiológicas en placa simple. Que conozcan otros métodos de imagen que utilizamos en medicina y que conozcan otras modalidades diagnósticas y terapéuticas que usamos actualmente en la práctica diaria de la medicina. Entonces, definición. Los rayos X se pusieron así porque no se sabía qué era. De esos de rayos X, no se sabía. Actualmente ya se sabe qué son los rayos X y los rayos X son ondas electromagnéticas, ¿sí? Dentro del espectro electromagnético que vemos acá, nosotros estamos en el lado derecho. Somos las ondas electromagnéticas más fuertes, ¿sí? Con una longitud de onda mucho menor, de menos 8 a 10 elevado a menos 10 estamos nosotros. Aquí están los rayos gamma. Si se fijan, todo lo que provoca mucho daño al cuerpo humano está a este lado. Al lado inverso, al lado izquierdo, están otras ondas, como por ejemplo las ondas de ultravioleta, los infrarrojos, microondas. Las ondas de radio están a este lado, ¿sí? Nosotros a este lado. Tenemos rayos X blandos, rayos X más duros, ¿sí? Los rayos X fueron descubiertos por este físico alemán, Wilhelm Conrad Röntgen, el 8 de noviembre de 1895. ¿Sí? Ese día descubrió y después sacó una foto de su esposa. Esta es la foto de la mano de su esposa y se fijan, aquí está incluso el anillo de matrimonio. Si ustedes pueden ver aquí que tenemos los metacarpianos y las falanges. Entonces fue la primera vez que el mundo vio los huesos a través de una imagen. Solo veíamos la piel, ¿no? Esta vez se vio por los rayos X, aquí se vio los huesos, qué pasaba dentro del cuerpo humano. Por eso tuvo gran éxito y sirvió los rayos X en la parte médica, ¿sí? El equipo de rayos X está formado por estos 4 elementos. El primero y más importante, el tubo de rayos X que está acá. Es en el tubo de rayos X donde se va a generar los rayos X como tal, ¿ya? Y salen por acá. Aquí está la mesa donde el paciente está recostado para sacarle la placa y el baquimural donde el paciente está parado para sacarle tórax o abdomen de pie. Luego todo esto se maneja por una consola donde el técnico radiólogo pone aquí los factores para sacar la placa radiográfica. Hemos dicho que el principal componente es el tubo de rayos X. El tubo de rayos X no es nada más que un tubo de vidrio al vacío que tiene 2 componentes principales, el cátodo, que es carga negativa, y el ánodo, carga positiva. En el cátodo está un filamento chiquito de tungsteno que al calentarse emite electrones. Estos van y chocan con el ánodo y así se producen los rayos X. Entonces, a mayor corriente, mayor temperatura, se calienta más el tungsteno, genera más electrones y por tanto va a generar más radiación. Así es como se producen. Aquí está, aquí tenemos el cátodo, el filamento de tungsteno llega, choca con el ánodo y forma los rayos X, ¿sí? Del total de energía, fíjense, más del 99% es calor, menos del 1% son rayos X. Entonces, todo esto pasa dentro del tubo de los rayos X. Los rayos X tienen ciertas propiedades, 5 en realidad, y ustedes deben conocer las 5 propiedades de los rayos X. Este es pregunta de examen. Poder de penetración, poder luminiscente, fotográfico, ionizante y biológico. El poder de penetración es nada más que poder penetrar las estructuras. Los rayos X penetran todas las estructuras, ¿ya? Los tejidos de menor densidad los atraviesan más fácil y los tejidos de mayor densidad con un poco más de dificultad. Por eso se dividió en tejidos radiopacos y radiotransparentes, ¿sí? El aire y la grasa son radiotransparentes y los radiopacos el hueso y el músculo. El efecto luminiscente tiene 2 partes, la fluorescencia y la fosforescencia. La fluorescencia son sustancias que emiten luz al ser irradiadas por los rayos X, en tanto que la fosforescencia son los mismos, pueden ser ciertas sustancias que igual emiten luz, pero que siguen brillando después de un rato que son irradiadas por los rayos X. Antes estas 2 sustancias se usaban para tener la imagen radiográfica. Antes digo porque actualmente ya no, porque ya no usamos ni chasis ni películas radiográficas.
¿sí? El otro efecto es el fotográfico, que actúa sobre emulsión fotográfica para ennegrecer la película, ¿sí? Es como una placa fotográfica normal. Otro es el efecto ionizante, que es la ionización de sustancias como los gases. Y el efecto biológico, que es el más importante porque son los causantes del daño en el organismo biológico, en las personas. A muchos dirán que es la ionización. La ionización no es nada más que cuando un fotón de rayos X choca con una estructura, con un átomo, hace que libere, este impulso hace que expulse un electrón. El electrón tiene carga negativa, ¿ya? Y el átomo como tal que pierde un electrón ya no es neutro, sino que como pierde un electrón negativo, este se vuelve un ion positivo. Entonces, ¿qué es la ionización? Es la formación de dos iones, un ion positivo y un ion negativo. Esta es la base de los daños también biológicos que causan los rayos X. Por eso los rayos X son también llamados como radiaciones ionizantes, ¿ya? Porque producen ionización de las partículas. ¿Qué es ionización? Formación de dos iones, que es la formación de dos iones de un átomo, ¿no? Un ion negativo, un ion positivo, ¿no? Los efectos biológicos son muchos, se clasifican de diferente forma. Estos son los efectos sistémicos, otros hablan de efectos locales, superficiales, de órganos o genéticos, cuando afecta a la descendencia, ¿ya? Va a depender del tipo de tejido que van a dañar, la capacidad de regeneración del tejido y su diferenciación. No es lo mismo irradiar un hígado que irradiar el testículo, ¿no? El testículo tiene células indiferenciadas que al ser irradiados son más lábiles a que provoquen efectos. De ahí que muchos, sobre todo los efectos como tales, le tienen miedo a las lesiones genéticas. Dicen, no, yo quiero tener hijos, yo quiero que mi hijo nazca bien, etc. Otro tipo de clasificaciones tenemos los efectos probabilísticos. Son debidos al azar, ¿sí? Es como la lotería. A toditos les irradio y a quién le tocará nadie sabe, ¿ya? Y los otros son los efectos determinísticos. Aquí sí esto está bien estudiado y se sabe que a mayor dosis va a haber mayor tipo de lesión, pero tiene que ser una dosis mayor, en Grace, una dosis muy fuerte, ¿sí? Nosotros en rayos X diagnóstico estamos en esta área, somos efectos probabilísticos, ¿ya? Antes habían estos efectos, ¿ya? Por eso les decía que se ha hecho estudios y se ha visto que cierta cantidad de radiación en el paciente puede provocarle náuseas, vómitos, cefaleas, trastornos hematológicos, cáncer e incluso la muerte, ¿ya? Y nosotros, sin embargo, estamos en los efectos probabilísticos. Hacemos radiación, pero no sabemos a quién le vaya a ocasionar daño. De estos, los más temidos son las lesiones genéticas a la descendencia, ¿sí? Los que trabajan con radiación tienen miedo a que les pase algo algo a sus descendientes. De hecho, mujeres embarazadas no entran a la sala de radiación a no ser que sea estrictamente necesario, porque la radiación puede ocasionar problemas, porque el feto es un feto indiferente, se está desarrollando recién, por lo tanto es más lábil a que los rayos X le causen daño. El análisis de la imagen. Aquí vamos a hablar de la densidad radiológica. Son 5 densidades radiológicas. Esto también es pregunta de examen. Tienen que saber las 5 densidades radiológicas. ¿Sí? ¿Qué es densidad radiológica? No es nada más que el grado de ennegrecimiento que hay en la placa radiográfica, ¿ya? Existen 5 densidades radiológicas, ¿sí? ¿Cuáles son? Los radiolúcidos y los radiodensos. ¿Cuáles son los radiolúcidos? Densidad aire, densidad grasa. Los radiopacos, que se ven blancos, densidad agua, calcio y metal. Aire, aquí, por ejemplo, en el cuerpo, está en los pulmones, ¿verdad? Grasa en el tejido subcutáneo. Densidad agua, por ejemplo, el corazón, los músculos. Calcio en los huesos. Metal en cualquier estructura metálica que podemos ver, ¿sí? Todo lo negro es aire o grasa. Todo lo blanco es agua, calcio o metal, ¿ya? Conociendo estas densidades, podemos nosotros decir, pues, si hay o no lesiones en el cuerpo humano, si hay o no artefactos. Por ejemplo, este es un tórax, ustedes ven, fácil, ¿no? Aquí está la clavícula, las costillas, todo. Pero alguien se fijó que aquí hay una imagen tubular, ¿ven? Que se va, no es la costilla, fíjense, porque viene desde afuera, viene, va, se dobla y hacia abajo, ahí está. Es un tubo, ¿ves? Es un tubo pleural en el paciente o en la paciente. Y seguramente el paciente tuvo derrame pleural o
neumotórax y le pusieron el tubo para sacar ese material. Ahora aquí podemos ver en esta parte donde le han puesto el tubo unas líneas negras. Estas líneas negras, ya, pues, ¿qué se ve negro? Es aire o grasa. Esto viendo a este lado, pues esto, si le han puesto un tubo, es que ha debido entrar aire. Entonces esto negro es aire. Esto es un enfisema subcutáneo. Ya está el diagnóstico, enfisema subcutáneo y un tubo pleural derecho. ¿Sí? Así, sabiendo las densidades, podemos decir es mujer, es varón. Por ejemplo, esta es una paciente mujer, aquí está una mama. ¿Ven? Aquí está otra mama. Pues ya es mujer, ¿no? Entonces, conociendo las densidades, conociendo la anatomía radiológica, podemos ya decir si una plaquita está bien o tiene patología. ¿Sí? Los equipos de rayos X, tenemos tres tipos, convencionales, digitalizados y digitales verdaderos. ¿Ya? Los convencionales son los antiguitos, ¿sí? Antiguitos, ¿no? Los digitalizados vinieron luego y de hecho se quedaron, la mayoría son de esta clase, del tipo 2, y muy menos son los digitales verdaderos en hospitales grandes o en hospitales que tengan mayor capacidad económica. ¿Ya? Los convencionales son los equipos antiguitos, son los equipos de rayos X donde usábamos un chasis y una película radiográfica dentro. Íbamos al cuarto oscuro y se revelaba ahí o se revelaba en un revelador automático. ¿Ya? Entonces este es el chasis, todo esto, aquí adentro poníamos la placa, lo cerrábamos y sacábamos la placa, aquí está el tubo, ¡pac! Irradiábamos y el técnico entraba al cuarto oscuro y lo lavaba, revelaba, fijaba y secaba. Tardaba unos 15 minutos y nos daba una placa, pero a veces se equivocaba el técnico o se movía el paciente o algo pasaba y la placa salía mal. Miércoles, teníamos que volver a repetir, o el técnico volver a repetir. Todo esto tardaba unos 15 minutos. Imagínense, si se equivocaba el técnico tenía que volver a repetir, entonces ya teníamos media hora por cada paciente. ¿Cuántos pacientes hacían 6 horas? Poquitos, ¿no? Por eso es que se anuló este sistema y crearon los rayos X digitalizados. ¿Y qué son los digitalizados? Son los mismos equipos de rayos X convencionales, pero ya no hay el chasis ni la película que estas veces usábamos, sino ahora son chasis especiales digitales que entran a un digitalizador y transforma la imagen y lo envía a la computadora y tenemos una imagen de mejor calidad. Entonces aquí tenemos el mismo equipo de rayos X, solamente cambia el chasis. Es un chasis especial que entra acá, ese sistema de digitalización, te venden todo esto. ¿Sí? Esto es lo que venden y el chasis este especial, ¡pac! Va y este sistema lee la imagen y lo transforma o lo lleva a la computadora. En la computadora el técnico lo vuelve más negrito, más blanquito, ¿no? Depende de las densidades para el clínico, para que al clínico le agrade y le sirva. ¿Ya? Por tanto, si el técnico se equivocó y sacó una placa blanda o una placa blanca o una placa negra o una placa dura penetrada, pues aquí lo puede arreglar. Por lo tanto, eso de penetración y placas blandas y placas penetradas, casi en este momento con estos equipos actuales ya no hay. ¿Ya? Esta placa o esta imagen se lo puede guardar en un CD o se lo puede imprimir en una impresora digital, ¿ya? A láser. Los equipos digitales verdaderos ya son diferentes. Aquí ya no hay placas, no hay chasis. Directamente va la imagen del equipo a la computadora. Y obviamente va a ser de mejor calidad. Acá, por ejemplo, saca la placa, ¡puc! Va directo a la computadora. Y de aquí el técnico o nosotros como médicos podemos hacer mediciones, ángulos, trazar líneas, etcétera, para darle una mejor presentación y una imagen que sirva al clínico, al que ha mandado, ¿verdad? Y esta misma imagen sirve para guardar en un CD o lo puede imprimir en una impresora láser. ¿Ya? Es lo que se prefiere actualmente es guardarlo en un CD o en el sistema de almacenamiento hospitalario. Cada hospital puede tener un sistema donde todas las computadoras están conectadas a intranet y así el técnico saca la imagen, ¡pac! Y ese mismo rato ya el médico va a poder ver en su consultorio, ese mismo rato. ¿Ya? O lo puede mandar a la nube y por internet mandarlo a otro país, etcétera, para que el médico lo pueda ver, ¿sí? Como por las densidades radiológicas hemos dicho, pues se ve muy bien hueso. Entonces, traumas, a veces ¡pac! Se saca la placa y ese rato lo ve el traumatólogo. Por ejemplo, en la clínica, el traumatólogo puede estar en su casa y lo ve por internet y ve por su celular y dice, aquí hay una fractura, ¿sí? Entonces, eso es lo bueno de los digitales o digitalizados. Ya cualquiera sirve muy bien. Tenemos también la radiología simple y radiología contrastada.
La simple no utiliza medio de contraste y la contrastada sí utiliza. De estos son dos medios de contraste más utilizados, el yodo y el bario. El yodo se utiliza por cualquier vía, oral, rectal u endovenosa. El bario solo oral o rectal. ¿Sí? Tenemos otros contrastes como el aire y el CO2 que son muy poco utilizados, muy raro. ¿Ya? El yodo, cuando administramos por vía endovenosa, se va a eliminar por el riñón. ¿Ya? Por lo tanto, si se elimina por el riñón, es un tanto nefrotóxico. Por lo tanto, no debemos usar en pacientes con insuficiencia renal o en pacientes que tengan alergias. ¿Ya? Se puede usar tanto por vía oral como por vía endovenosa. ¿Ya? Se puede hacer cualquier estudio radiológico con este medio de contraste. Algunos son el urograma, cistograma, pielografía, angiografía, etc. Esto lo vamos a ver cuando vemos abdomen. El yodo se utiliza sobre todo en tomografía. ¿Ya? Es el medio de contraste ideal para tomografía, tanto por vía oral como por vía venosa. En cambio, el bario se utiliza para radiología contrastada como tal, rayos X contrastado, por vía oral o rectal. Jamás se va a usar por vía endovenosa. ¿Ya? El medio de contraste para el tubo digestivo es el bario, no se olviden. No se va a absorber y algunos estudios son estos, el tránsito, la serie, el esofagograma, el colon por enema. Esto vamos a ver cuando llevemos abdomen. ¿No? Si por algún motivo no podemos usar bario, usamos o lo sustituimos por yodo. ¿Ya? El yodo es un poco más inocuo en medios de contraste. Aquí tenemos tres ejemplos. Fíjense cómo tenemos una radiología simple, una placa contrastada de abdomen y otra placa contrastada de abdomen. Tres placas de abdomen. Este es simple, fíjense, no se ve casi nada. Podemos ver algunas estructuras aquí radiolúcidas, negras, que hemos dicho que se ve negro, el aire y el gas. En abdomen, ¿qué se puede ver negro? El intestino porque tiene gas. Entonces, estas son asas de intestino, ¿ya? Pero no se ven muy bien. Entonces, metemos medio de contraste. Metemos medio de contraste aquí, por ejemplo, hicimos un colon por enema, metemos el contraste por vía rectal, se pinta todo el colon, fíjense, hasta el ciego. Incluso aquí podemos ver una estructura tubular aquí. Este es el apéndice secal, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se ve muy bien todo el colon, ¿sí? Aquí en el colon incluso podemos ver estas bolitas, ¿ven? Estos globitos que salen, estas formaciones saculares que salen por fuera. Aquí hay uno, otro, aquí hay otro chiquitito, ¿ven? Estas formaciones saculares son divertículos. Ahí ya sabes, ya tenemos el diagnóstico, es una enfermedad diverticular de colon. Ya está el diagnóstico hecho. Aquí tenemos otra placa, un paciente que le hemos puesto yodo por vía endovenosa. Dijimos, el yodo por vía endovenosa se elimina por el riñón, ¿no? Como se elimina por el riñón, se va a ver muy bien el riñón, cosa que no se ve aquí, cuando se ve acá, ¿no? Porque se concentra en el riñón y se ve muy bien. Luego vemos las vías urinarias. Ven aquí los cálices, la pelvis renal y el uréter. Aquí tenemos un cáliz, una pelvis renal, dos pelvis renales en este riñón. Y este lado es derecho y este lado es izquierdo. Entonces tenemos dos pelvis, dos uréteres que se unen acá. Entonces tenemos aquí ya el diagnóstico hecho, ¿no? Es una duplicación renal incompleta. Entonces fíjense la diferencia entre una radiología simple, contrastada de tubo digestivo y contrastada de aparato urinario. Estos estudios sirven para detectar ciertas patologías en estos sistemas, ¿ya? Luego tenemos la fluoroscopía. La fluoroscopía como tal nos va a servir mucho para determinar, son los rayos X en tiempo real. Entonces sacamos, es como darle constantemente rayos X, pero no le damos como si fueran placas, o sea, no le damos mucha radiación. En esta técnica se utiliza una mínima de radiación para ver, pero en forma constante, para ver qué es lo que pasa en tiempo real en el paciente. Podemos ver cómo traga, podemos ver cómo respira, cómo entra el medio de contraste, etc. ¿Sí? Son los rayos X en tiempo real para determinar patologías. Esto yo les voy a mandar por video. Este video no se pudo reproducir. De hecho, esta es como la quinta vez que expongo lo mismo y no se puede. No sé por qué no quiere reproducir en esta presentación. Yo, de cualquier forma, lo voy a subir en el WhatsApp, ya en el grupo. Luego tenemos los rayos, luego tenemos la definición de diagnóstico por imagen, ¿sí?
Diagnóstico por imágenes, así le pusieron en algunos países, no es más llamado que radiología, radiología clínica, imagenología, radiodiagnóstico o diagnóstico por imágenes. Depende del país donde estén. ¿Ya? En Bolivia, la denominación oficial de la especialidad médica de 3 años se llama radiología. Así lo que reconoce el Colegio Médico de Bolivia y el Ministerio de Salud. ¿Sí? No reconoce ningún otro término que no sea radiología. Actualmente es el nombre oficial en Bolivia. ¿Ya? Y en otros países puede llamarse de diferente forma. ¿Ya? Su área de trabajo es todo el cuerpo humano. ¿Ya? Y como su área de trabajo es todo el cuerpo humano, pues va a tener, o sea, un radiólogo va a ser muy difícil que lo sepa todo, ¿sí? Entonces, el radiólogo como tal se va a especializar en diferentes áreas, ¿sí? Se va a especializar en diferentes áreas para dar un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento dependiendo de las patologías que vayamos a ver en ese momento o en ese contexto, en esa área, ¿sí? Entonces, la radiología como tal en Bolivia es una especialidad médica que utiliza las técnicas de imagen como los rayos X, la ecografía, la tomografía, la resonancia, el PET-CT o los angios para hacer un diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. ¿Sí? El radiólogo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a interpretar las imágenes y va a tratar ciertos trastornos. ¿Ya? Cuenta, como les dije, como abarca todo el cuerpo humano, cuenta con más de 15 subespecialidades y también hay subespecialidades para los que quieran. ¿Sí? No debemos de confundir con el técnico o licenciado en radiología, que es, como les dije, es el profesional que va a sacar las imágenes, va a sacar los rayos X, va a tomografía, etcétera, para entregárnoslas a nosotros como médicos para que nosotros podamos interpretarlo. ¿Ya? Pasamos a otra modalidad, que son las modalidades de imagen diagnóstica. Aparte de los rayos X, tenemos otras modalidades como son la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética o la medicina nuclear. ¿Sí? Vamos a ir viendo un poquito de cada una de estas. La ecografía, que es ampliamente divulgada, de hecho hay especialistas en ecografía que se hacen llamar de todo, etc. Bueno, eso es otro ámbito, ¿no? Un intruisismo en las especialidades. ¿Pero qué es la ecografía? La ecografía no es nada más que la técnica de diagnóstico que se basa en la emisión y la recepción de los ultrasonidos. ¿Ya? Se lo va a utilizar para definir estructuras del cuerpo humano. ¿Ya? Es una técnica de imagen que no emplea radiación ionizante. ¿Ya? No es rayos X, es ecografía. ¿Ya? Por lo tanto, como no emplea radiación ionizante, es inocuo, no causa mucho daño. ¿Ya? Es importante saber que el sonido que nosotros escuchamos ahora, por ejemplo, cuando va a una disco, etc., el sonido audible para el oído está entre 20 Hz y 20 kHz. Los ultrasonidos son por encima de 20 kHz, pero el ultrasonido diagnóstico que nosotros usamos en medicina va de 2 a 24 MHz, ¿sí? 10 elevado a la 6, ¿no? 6, aquí tiene 6 ceros más, ¿sí? Entonces, este es el rango de ultrasonido diagnóstico que usamos en medicina. Vuelvo a recalcar, no emplea radiación ionizante. ¿Ya? Esta es la base por la cual se basa el ultrasonido, ¿no? Es como una voz cuando nosotros gritamos y al chocar con una estructura vuelve el sonido, ¿verdad? Ese es el eco, por eso se llama ecografía. En el mundo anglosajón, en Europa y en Estados Unidos se llama ultrasonido. ¿Ya? Nosotros en Latinoamérica usamos como ecografía. Bueno, más que en Sudamérica, porque Centroamérica ya lo llama también ultrasonido, ¿no? Entonces, de aquí del equipo de ecografía lanzan los ultrasonidos, llega al cuerpo humano y rebota ecos, y rebota como una imagen ecográfica, ¿ya? Y este efecto se va a producir por los llamados transductores. Estas cositas que ven acá, o cuando alguien ha ido, ustedes a alguna ecografía, etcétera, le ponen una cosita. Estas cositas se llaman transductores. Es a través de los transductores que nosotros vamos a emitir los ultrasonidos y vamos a recepcionar
también los ultrasonidos para la formación de la imagen, ¿sí? Hay varios tipos de transductores, como este convexo, este lineal, el intracavitario, el sectorial. El convexo, como ven, en forma convexa o curva, sirve para estructuras profundas, abdomen, renal, ginecobstetricia. Es el que más se va a utilizar. Luego tenemos los lineales. Los lineales, como su nombre indica, es lineal, ¿no? Es plano, sirve para estructuras superficiales, tiroides, mama, músculo esquelético. Este que es alargado se llama endocavitario. Puede ser transvaginal o transrectal, ¿no? Para la mujer, para el varón. Y este en forma de bolita se llama sectorial, que lo usan los cardiólogos para hacer unas ecografías del corazón, ¿no? Son los 4 transductores básicos. Hay muchísimos más, ¿no? Eso, pero ya es tema de especialidad. Tenemos 3 términos en ecografía. El hiperecogénico, ¿no? Hiper quiere decir mucho, o sea, hay muchos ecos, la imagen va a ser blanca. El hipoecogénico, que tiene pocos ecos, la imagen va a ser oscura. Y el anecogénico, ¿no? Sin ecos, la imagen va a ser negra. ¿Dónde? El hiperecogénico, por ejemplo, va a ser blanco el hueso, el gas, los cálculos, ¿no? Los litos. Hipoecogénico, todos los órganos macizos. El anecogénico son los líquidos, ¿no? Cualquier líquido. En este caso puede ser ascitis, orina, derrames, quistes, etc. Cualquier cosa que tenga líquido se va a ver un poquito anecogénico, imagen negra. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una imagen gris, una imagen negra, imágenes puntiformes blancas, ¿sí? Es una ecografía biliar. Aquí tenemos el hígado, esta bolsita negra es la vesícula y dentro de la vesícula vemos unos puntos blancos. Hemos dicho los puntos blancos que son, hemos dicho gas, bueno, podría ser gas, metal también, hueso o litos o cálculos. Entonces dentro de la vesícula si hay puntitos son cálculos, ¿no? Ya aquí está el diagnóstico, una litiasis vesicular, ¿no? Pero lo importante que ven acá son las densidades, gris, negro y blanco, ¿ya? Dentro de la ecografía tiene otra modalidad, es la ecografía Doppler, que nos va a servir para determinar la velocidad y dirección del flujo de sangre, ¿no? Todo lo que es rojo es arteria y vena azul es por convención, sin embargo el equipo puede modificarlo, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de ecografía Doppler color. La ecografía Doppler color nos brinda datos de vascularización y si tiene flujo o no. Si tuviéramos una lesión tumoral ahí, le ponemos el Doppler y vemos si tiene o no muchos vasos o pocos vasos. Para eso nos sirve, ¿ya? Luego, otra modalidad Doppler es el Doppler pulsado. Aquí ponemos una barrita y ¡puc! Y nos da unos valores, ¿no? Que son así, ondas. Aquí tenemos la sístole y esto representa la diástole, ¿no? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Con estos valores nosotros podemos tener valores cuantitativos. Entonces podemos tener datos de velocidad, resistencias vasculares, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro del vaso sanguíneo? Entonces nos sirve la ecografía para ver vascularización, ¿ok? Tenemos también la ecografía volumétrica, o también llamado 3D, ¿no? Ustedes conocen mucho 3D. Es la imagen volumétrica, pero estática, es como una fotito nomás. La imagen 4D es la imagen estática, la imagen 3D, pero con movimiento, nada más. Hay también ahora el 5D, pero en realidad no existe el 5D, es un 4D mejorado, que algunos le llaman 5D, pero actualmente no existe, tal vez después, ¿no? Es muy utilizada en obstetricia. Quien no ha escuchado quieren su 3D de su bebé, ¿no? Pero no solo se puede usar en obstetricia, se puede usar en cualquier órgano, ¿ya? Pasamos a otro método, tomografía computarizada. Fue descubierta por Hounsfield en 1972, ¿sí? Para esta época, ustedes tal vez no se acuerdan, pero bueno, ni siquiera habían nacido. Yo tampoco había nacido, yo no soy tan viejito. Para esta época de 1972 estuvo en auge los Beatles, ¿no? Hay uno que todavía sigue vivo ahí. Los Beatles, que tenían su compañía disquera, la compañía EMI, ¿no? Ellos ganaron mucho dinero, vendieron mucho y ganaron mucho. Entonces tenían que pagar impuestos o invertir en ciencia y tecnología. Entonces dijeron, mejor que pagar impuestos, le doy mi plata a Hounsfield y él que desarrolla su tomografía. Y así hicieron. Entonces le dieron la plata a Hounsfield y Hounsfield desarrolló la tomografía computarizada, ¿ya?
Entonces, parte de este descubrimiento se lo debe a los Beatles, ¿no? Como anécdota les cuento eso. Bueno, ¿qué es la tomografía? La tomografía no es nada más que una técnica que utiliza radiación ionizante, ¿no? Los rayos X, que nos van a permitir ver una estructura en una imagen o un corte transversal, ¿sí? De cualquier región anatómica. ¿Ya? Como daba una imagen transversal y sigue dando una imagen transversal, antiguamente se le daba, bueno, antes solamente daba imágenes transversales o axiales. Por eso el nombre de tomografía axial computarizada, ¿sí? Pero ahora ya no da solo eso, da reconstrucciones coronales, sagitales, volumétricas, etc. Por lo tanto, el nombre actual es la tomografía computarizada, así solamente, TC. Incluso otros le ponen tomografía computarizada multidetector, ¿no? Pero la mayoría, por consenso, le ponen como tomografía computarizada en la actualidad, ¿ya? Estas son las imágenes, los primeros tomógrafos. Entraba el paciente y la imagen que sacaba era así, bien borrosa, pixeleada, ¿no? No se notaba muy bien. Y estos eran los axiales. Actualmente ya tenemos esta clase de imágenes con mayor definición de la estructura corporal, ¿no? Se ve muy bien el vaso grande, el riñón, el hígado, intestino, que hay una bola y retroperitoneal, debe ser linfoma, ¿no? Pero lo que quiero que vean es la diferencia entre las imágenes axiales antiguas con las imágenes axiales modernas, ¿no? Por eso esto se llama ya tomografía computarizada. Y la tomografía computarizada tiene varios elementos, como por ejemplo el gantry, ¿sí? Esto que ven acá, lo más grande es el gantry y es lo que más cuesta. Dentro de esto están los detectores de imagen y el tubo de rayos X, aquí está, aquí adentro. El tubo de rayos X da vueltas y saca la imagen. Aquí tenemos la mesa donde se echa el paciente y la estación de trabajo del técnico que saca las imágenes y hay otra estación de trabajo del médico que va a interpretar las imágenes. ¿Ya? Entonces podemos sacar solamente un cortecito. Antes era así, sacábamos un cortecito. Actualmente tenemos muchos cortes. Con un solo disparo hacemos muchos detectores, ¿sí? Podemos sacar actualmente a equipos chinos de 960 detectores. ¿Ya? Entonces, ¿qué era el ataque? El ataque era sacar un corte grueso y mover el paciente en la mesa. Sacábamos, movíamos así. ¿Sí? Esto era lo que teníamos antes. Actualmente tenemos tomografía multicorte o la tomografía computarizada. Les dije, hacemos hélices. Hélices. Y tenemos un volumen, ¿no? Toda una imagen, todo un volumen, y con esa imagen podemos hacer lo que queramos. Podemos reconstruir, etc. ¿Ya? Entonces, la diferencia, la TAC antigüita que era axial y esta que es helicoidal, ¿no? Entonces, esta es la moderna, la que usamos actualmente, aunque hay equipos de tomografía axial todavía viejitos, todavía existen, pero ya debían de ser eliminados. Lo que se prefiere es que todos llevemos acá. Esto era TAC, actualmente ustedes, ahora en esta época, tienen que decir tomografía computarizada, o solamente TC, ¿no? TC de cráneo, TC de columna, etc. ¿Ok? Entonces, olvídense de esto y entramos a esto. TC. Con la TC podemos hacer esto, les dije, ¿no? Reconstrucciones sagitales, axiales, estas reconstrucciones aquí con volumen, con MPR se llama esto. Fíjense cómo se ve toda la aorta, etcétera. Son maravillas que se pueden hacer con el equipo, con esta clase de equipos, ¿no? Y fíjense, la tomografía y la radiología es netamente anatomía. Se ve muy bien las estructuras corporales, ¿sí? Entonces, la tomografía computarizada, aquí tenemos una imagen simple. La imagen simple, hemos dicho, en las tomografías el medio de contraste ideal es el yodo, pero no podemos meter yodo en los pacientes que tengan insuficiencia renal, no podemos meter, ¿ya? En procesos agudos tampoco damos medio de contraste, ¿ya? Pero si queremos caracterizar mejor alguna estructura, sí le damos medio de contraste. Por ejemplo, para cualquier tumor o proceso infeccioso hay que darle medio de contraste para que se vea bien, ¿ya? Tenemos también la angiografía por tomografía, solamente para ver vasos. Fíjense cómo se ve muy bien los vasos carotídeos. Aquí todos los vasos del cuello, la carótida interna, ¿no? La carótida común aquí, interna, externa, la bifurcación, etcétera, sus ramas. Se ve muy bonito y se ve muy bien para hacer un adecuado diagnóstico cuando hay alguna patología
vascular, ¿no? Podemos hacer tomografía simple, tomografía contrastada o las angiotomografías. También podemos hacer reconstrucciones volumétricas de los huesos. Algunos traumatólogos quieren una reconstrucción huesa de una determinada fractura, ¿no? Sobre todo fracturas complejas van a tomografía porque la tomografía tiene excelente resolución para hueso, ¿ya? Entonces, términos en tomografía. Dos términos. Hiperdenso, que es una imagen hiper, ¿no? Imagen clara, blanca, que es el hueso, los cálculos, el metal. Hipodenso, que es la imagen oscura, es la grasa o el pulmón. Aquí tenemos, ¿no? Todo lo que ven blanco, aquí esto es la calota. ¿Qué tiene la calota? Es hueso, ¿no? Entonces el hueso se ve blanco. Una imagen más oscurita, la grasa, el pulmón o el líquido también se ve aquí negro. Ya aquí ven, estos son las astas frontales de los ventrículos laterales. ¿Qué tienen los ventrículos? Tienen líquido cefalorraquídeo. El líquido también se ve negro en tomografía, ¿ya? Entonces, Hounsfield hizo todo este cálculo, ¿no? Y dijo, lo más denso tenemos 1000. Obviamente hay más, ¿no? El metal. Y lo más bajo es el aire, que es menos denso. Entonces, menos 1000. Y todas las estructuras corporales están acá, ¿sí? La sangre, aquí está el líquido cefalorraquídeo, la grasa menos 100, el pulmón menos 200, el aire menos 1000. Entonces se miden en la tomografía estas densidades para saber qué densidad tiene, si es líquido o es sólido, ¿ya? Entonces, tenemos también podemos hacer, les dije, las reconstrucciones por tomografía. Son muy buenas, se ven muy bien, ¿ya? Estas son las reconstrucciones por tomografía y como ven el hueso se ve muy bien, ¿ya? El huesito. Por eso es que los traumatólogos les gusta ver estas reconstrucciones para ver hueso y sus fracturas, ¿no? Vamos a la resonancia magnética. La resonancia magnética es otro método de imagen. La resonancia magnética no utiliza radiación, ¿ya? Entonces la ecografía y la resonancia no utilizan radiación ionizante, ¿ya? Los rayos X sí, la tomografía sí. Entonces, ¿qué es la resonancia? Es un método de imagen que se basa en cambios electromagnéticos que se basan en los núcleos de los protones de hidrógeno. ¿Dónde hay el hidrógeno? En el H2O, ¿no? En el agua. Y sabemos que el cuerpo humano está formado en su gran parte por agua, ¿ok? Entonces, la resonancia magnética actúa sobre los núcleos de los protones de hidrógeno. La capacidad de la resonancia se mide en los equipos en estos equipos y se los mide en las unidades teslas, ¿sí? Los equipos actuales, teslas es el campo magnético como tal, ¿ya? Los equipos actuales están en rangos de 1.5 a 3 teslas. De hecho, los mayores que existen en La Paz son 1.5. Obviamente hay de menos, ¿no? 0.2, 0.5, hay que no deberían de existir, pero hay, ¿no? Esos bajos de baja calidad sí existen, ¿sí? Los mejores son estos, 1.5 y 3, ¿no? Sin embargo, también mucho depende de quién vaya a leer tu resonancia, ¿no? Si le sacas una resonancia de 3 teslas, a lo mejor, pero lo llevas con un radiólogo que no sabe leer resonancia, pues no te va a decir nada, ¿no? Entonces, la resonancia los radiólogos sabemos, sí, pero lo general. Hay una subespecialidad en resonancia magnética. Nosotros tenemos una subespecialidad en eso, ¿sí? Entonces no es lo mismo que lo lea un radiólogo general que un subespecialista en resonancia, ¿no? Igual hay neuroresonancia, entonces hay muchísimas áreas dentro de la radiología general, ¿sí? ¿Qué más? Los pacientes no van a entrar todos, ¿sí? Hay contraindicaciones. ¿Cuáles son estas? Primero, los que tienen prótesis ferromagnéticas no entran al resonador. Los pacientes con marcapasos, los que no pueden estar encerrados o los que tienen monitores tampoco entran a la sala de resonancia. ¿Por qué? Hemos dicho resonador magnético, es un imán, es un magneto que puede provocar serias complicaciones a los pacientes que tienen fierros, marcapasos o objetos elásticos o eléctricos. Y como la resonancia tarda mínimamente media hora en sacar, aquellos pacientes que no pueden estar cerrados tampoco son candidatos a ser entrados, ¿sí? De hecho, muchas prótesis actualmente son ya
compatibles con resonancia, están hechos de materiales, de titanio y otros materiales que pueden entrar a la resonancia, igual que los marcapasos. Ya también se está cambiando los métodos actuales y los materiales para que los pacientes puedan entrar a la resonancia magnética. Entonces, solamente un ejemplo, son los átomos, fíjense, son un ejemplo de cómo están los átomos de hidrógeno sin un campo magnético. Una persona normal, sus átomos están así, a cualquier dirección, un lado derecho, izquierdo, arriba, abajo. Pero cuando le damos un campo magnético, todos los átomos se direccionan en una dirección del campo magnético, ¿ya? Aquí es donde actúa la resonancia. Y después, cuando nosotros hacemos una secuencia de pulso de radiofrecuencia, hacemos el disparo, ¡pac! Ciertos átomos van a ir a una dirección y otros a otra dirección, ¿no? Entonces el equipo selecciona ciertos átomos que van a una dirección y nos da la imagen. Entonces estos son el campo magnético aplicado con las ondas de radiofrecuencia, ¿no? Es un ejemplito más o menos qué es lo que pasa a nivel molecular en las moléculas, los protones de hidrógeno, ¿no? En los núcleos del hidrógeno en el agua corporal, ¿ya? Entonces, sin magnetismo y con magnetismo, ¿ve? Todo se alinea. Es lo que pasa cuando sacamos las imágenes de resonancia magnética. Entonces, este es un equipo de resonancia magnética, un esquema, y vemos aquí todo un gigante, hemos dicho, ahí adentro hay un imán. Luego hay otros objetos también, otras estructuras que nos sirven para ver las imágenes. Aquí adentro tenemos nosotros ciertas estructuras, como estas se llaman canales o antenas, que nos van a servir para sacar la resonancia de un determinado segmento, ¿sí? Hay antenas para cabeza, hay antenas para mama, hay antenas para columna, etc. Hay diferentes antenas para diferentes segmentos corporales, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de resonadores, los de campo cerrado, que son los mejores, los más actuales, de 1.5 o 3 teslas, y estos de campo abierto, que son abiertos porque son de menor capacidad, 0.2, 0.5 teslas, etc. ¿Ya? Pero existen los dos tipos. Si ustedes se van a hacer, prefieren hacerse en estos resonadores cerrados, que estos tienen mayor capacidad. Dos términos en resonancia: hiperintenso, hipointenso, ¿sí? Intenso. Hiper quiere decir blanco, hipo, negro. Ahora, esto del ejemplo, ¿cuál es cuál? Eso depende de la secuencia. Les dije que en resonancia tenemos muchísimas secuencias. Ya eso va a depender mucho. Antiguamente le llamamos resonancia magnética nuclear. De hecho, así está en su programa. Es antiguo. ¿Y por qué? Porque dijimos se basa en los núcleos de los protones de hidrógeno, ¿verdad? Ahí provoca las secuencias, ¿no? Las modificaciones. Sin embargo, esto de resonancia nuclear llama pues cierta contradicción. Los pacientes piensan que es radiación nuclear, etc. Y por eso y muchas otras cosas es que ya dijeron ya no le llamen así, y actualmente se le prefiere denominar como imagen de resonancia magnética o solamente resonancia magnética. ¿Sí? Ustedes pongan entonces solamente resonancia magnética o imagen de resonancia magnética, contrastada o simple, ¿ya? Y ya no pongan resonancia magnética nuclear, ¿no? Eso ya es un término antiguo. Aquí tenemos una imagen de resonancia magnética. Fíjense cómo tenemos acá el cerebro, el mismo cerebro, es una secuencia y otra secuencia. Fíjense cómo los ventrículos aquí, las astas frontales de los ventrículos laterales se ven negros, hipointensos, ¿no? El líquido, pero aquí se ven blancos. ¿Por qué? Porque es diferente secuencia. Solamente para que vean el mismo segmento, el mismo paciente, pero en otra secuencia y cómo cambia la imagen y el color. Estas secuencias nos sirven para hacer el diagnóstico de enfermedades, ¿ya? Pero aquí también igual, lo mismo en columna, fíjense, el líquido cerebroraquídeo se ve negro aquí en T1 y blanco en T2, ¿ven? Pero lo que me interesa que vean en esta imagen es la definición que tiene sobre tejidos blandos la resonancia magnética. Fíjense cómo se ve la sustancia gris, sustancia blanca, ¿ven? Cómo se delimitan mejor los surcos, etc. Es una imagen espléndida en cuanto a tejidos blandos, ¿sí? Por eso la resonancia magnética es el gold estándar. Gold estándar quiere decir que es lo mejor para cerebro, para columna vertebral, para el sistema musculoesquelético y a veces para el corazón, ¿ya? Hay resonancia magnética, por ejemplo, en cerebro, resonancia magnética estructural para saber solamente formas,
tumores, etc. Pero también hay resonancia magnética funcional para saber cómo está funcionando ese cerebro. De hecho, muchas investigaciones, ustedes han visto, por resonancia magnética funcional. Por ahí podemos ver los tractos, las vías espinotalámicas, podemos ver el funcionamiento, cuánto de sangre llega a determinados lóbulos cerebrales, etc. ¿No? Es la resonancia magnética funcional. Otra modalidad de imagen es la mamografía. La mamografía son los rayos X de las mamas, nada más, ¿ya? Se realiza a toda mujer de mayor de 40 años. Cualquier persona menor de 40 años se realiza ecografía. Si hay algunas estudiantes ahí, mujeres, y les dicen háganse una mamografía, dicen no, un ratito. A mujeres menos de 40 años se hace ecografía, a no ser que en la ecografía haya algo y necesiten ser complementados. Pero por regla general no se debería hacer a mujeres menores de 40 años, sí mayores. Ustedes ya van a ser médicos, están estudiando ya medicina, tercer año. Si tienen su mamá, su tía, su abuelita, su pariente, una mujer mayor de 40 años, tienen que recomendarle hacer su mamografía cada año para tratar de detectar cáncer, ¿no? Que es muy común en las mujeres. Para eso se hacen las mamografías, ¿ok? Entonces aquí tenemos un esquema, una imagen, un esquema, y fíjense cómo se ve en la placa radiográfica. Igual, aquí está lo blanco, es el tejido glandular, y lo demás la grasita mamaria, ¿ya? Mayores de 40 años. Otro método, así rapidito, la histerosalpingografía. Es un método que nos sirve para ver trompas uterinas y el útero. Este método usamos para pacientes que no pueden embarazarse, porque la mayoría, bueno, un gran porcentaje de infertilidad se debe a que las trompas uterinas están tapadas, obstrucción tubárica. Y eso es lo que detecta la histerosalpingografía. Hasta el momento, año 2020, no se ha inventado otro método que supere la histerosalpingografía. Es el método antiguo, pero nadie le supera actualmente para ver las trompas. Aquí tenemos esquemas. Fíjense cómo metemos el contraste y se llena el útero. Aquí empieza a llenarse las trompitas. Aquí tenemos la trompa izquierda, la trompa derecha. Si no viéramos una trompa, diríamos que hay una obstrucción. Si hay obstrucción, a veces al meter el contraste podemos meter más fuerte el contraste para destapar esta obstrucción. Entonces puede ser terapéutico y puede ser diagnóstico también. Otro método es la densitometría ósea. ¿Y qué es la densitometría ósea? Es un estudio radiológico que evalúa la densidad mineral en, sobre todo, mujeres posmenopáusicas. ¿Ya? Mujeres posmenopáusicas, se mide la densidad mineral, que lo clasificamos en normal, osteopenia u osteoporosis. Nos da una serie de parámetros aquí, números, y se puede simplificar en esta tablita, ¿sí? Este es el mejor sistema, es el sistema DEXA, donde usamos radiación, ¿ya? Hay otros sistemas de densitometría que usan el calcáneo. Ahí el taloncito meten en un equipo chiquitito. Ese está bien para hacer campañas, pero para diagnóstico yo les recomiendo que se vayan al sistema DEXA, que nos va a dar un valor exacto y más fidedigno para hacer el diagnóstico y por tanto después el tratamiento. ¿Para qué se hace esto? Ustedes dirán, ¿qué rayos? Pues para ver si tu abuelita, ¿no? Si tu abuelita ahí, si tiene osteoporosis, tu abuelita puede, bueno, cualquier paciente, no su abuelita siempre, cualquier paciente posmenopáusica, si tiene osteoporosis, tiene más riesgo de fracturarse. Por eso se hace esto, ¿sí? Si está normal, pues ya no, tranquilo. Pero si está con osteopenia o osteoporosis, si se cae, tiene más riesgo de fracturarse que otra persona que no tenga. Por eso se le debe de dar tratamiento. Y el endocrinólogo o el ginecólogo le va a dar el tratamiento. Para eso se hace la densitometría ósea. Si ustedes tienen igual abuelitas, háganle esto para ver en dónde está y para cuidarla, ¿no? Así le dicen, no, abuelita, tranquilita, si te caes te puedes fracturar, ¿no? Otro método, medicina nuclear, es una especialidad médica, ¿ya? No existe en Bolivia para hacer esto, salen necesariamente a nuestros países vecinos. En otros países, la medicina nuclear es parte de la radiología. El radiólogo hace medicina nuclear y hace radiología, ¿no? Pero es en otros países. Acá en Bolivia solamente hacemos radiología y los médicos nucleares solamente medicina nuclear. Esta especialidad médica utiliza materiales radioactivos, ¿sí? Llamados radiofármacos o marcadores, que sirven para estudiar y para tratar ciertos trastornos médicos, ¿ya? Utilizan radiación gamma. Si ustedes recuerdan
dentro del espectro electromagnético que hicimos la segunda diapositiva, ahí están los rayos X blandos, duros y la radiación gamma. Ahí están este tipo de radiaciones también, ¿sí? Un ejemplo, hay varios radiofármacos, un ejemplo solamente, por ejemplo, el tecnesio 99 que es usado para hueso, por ejemplo. Estos marcadores, estos radiofármacos, lo introducen por la vena y como son específicos van a ir a ciertos órganos, no siempre a todos, van a ir a ciertos órganos y van a emitir radiación gamma. Esta radiación gamma va a ser captada por una cámara gamma, ¿no? Una cámara que capta esa radiación y nos lo proporciona en una imagen en la computadora. Entonces, los médicos nucleares van a manejar equipos de gamma cámaras, las tomografías por emisión de fotón único, el SPECT-CT, y las tomografías por emisión de positrones, el PET. Actualmente en Bolivia tenemos gamma cámaras, tenemos tomografía por emisión de positrón único, también este SPECT-CT, lo tenemos. El Instituto de Medicina Nuclear acaba de adquirir este año o el año pasado, fin de año, un equipo nuevo, ¿ya? Lo que no tenemos es PET, solo PET, no tenemos esto, ¿ya? De hecho, en el mundo, el SPECT, yo les hablo lo que me dijeron, ¿no? Cuando viajé a un país, el SPECT es el PET de los pobres y el PET es realmente el PET verdadero que tiene mejor especificidad. Bueno, nosotros lamentablemente estamos acá, ¿no? Solo tenemos SPECT. Entonces, se pueden hacer muchísimos estudios de gammagrafías por las gamma cámaras, como las centriografías óseas, geniturinarias, tiroides, se hace mucho tiroides, ¿sí? Y el SPECT y el PET se usa mucho en oncología y en corazón. El PET solamente, ¿no? Este es el equipo, una sala de medicina nuclear. Aquí tenemos, esta es la gamma cámara. ¿Sí? Aquí el paciente en otra sala le meten el radiofármaco, espera un tiempo y luego se viene acá y se echa en la mesa y por la gamma cámara el aparato va captando la radiación y nos da estas imágenes. Este es por ejemplo de cerebro, este es de pulmón. Son imágenes no tan buenas, si fijan son muy burdas, no se ve muy bien, no se define muy bien, ¿sí? Y es por eso que se prefirió actualmente ya, como ya hay PET y nos da muy buena imagen metabólica, pues se dijo el PET nos sirve, pero no nos da una imagen morfológica buena, no sabemos bien dónde está la bola. Entonces, y la tomografía sí nos da una imagen anatómica muy buena, pero a veces no nos dice dónde está el metabolismo tumoral. Entonces dijeron, unamos el PET con la tomografía y así nació el PET-CT. Unión de medicina nuclear con tomografía computarizada. Se usa mucho en oncología, de hecho es el que más se usa. También se puede usar en cerebro y en infecciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es el PET-CT? Es un estudio combinado de medicina nuclear y tomografía que mide la actividad metabólica del cuerpo humano. Entonces medimos hipermetabolismo, es lo que queremos ver, dónde hay más metabolismo y dónde, pues, donde existen tumores, porque los tumores son hipermetabólicos. Por tanto, los tumores se van a ver muy bien. Van a usar radiofármacos especiales. No son los mismos radiofármacos que en medicina nuclear normal existen, sino estos son radiofármacos especiales que son producidos por los llamados ciclotrones. El más común y el más usado es la 18-fluorodesoxiglucosa. ¿Por qué es más usado? Porque es el más barato, el más fácil de producir y el que dura más. Porque estos radiofármacos duran solamente poquito tiempo, media hora, una hora, 2 horas, ¿no? Entonces, por eso son tan especiales, ¿ya? El PET-CT existe en La Paz, nosotros tenemos PET-CT ahí en un instituto privado ahí abajo en la zona sur, es un PET-CT básico, solamente produce 18-fluorodesoxiglucosa, no hay otros radiofármacos, no producen más. En el mundo ya existe el PET-resonancia, ¿no? Medicina nuclear más resonancia magnética, que nos da, cuesta más caro, pero nos da una imagen de mejor calidad. Aún no existe en Bolivia este tipo de estudios. ¿Bien? El PET-CT, pero básico, aunque sea básico, pues solo existe en La Paz en este momento. ¿Bien? Entonces, fíjense, esta imagen superior es la imagen de PET, de medicina nuclear. Fíjense, no se ve nada, ¿no? No se define nada, y se ven unos puntitos. Es la imagen de hipermetabolismo. Aquí abajo tenemos la tomografía. ¿Ya? La tomografía y nos da una buena imagen anatómica. Entonces han unido los dos y nos ha formado la imagen híbrida, es el PET-CT, es la imagen híbrida, ¿no? Aquí tenemos imagen tomográfica, anatómica, muy bien, y una imagen de metabolismo. Entonces ya sabemos que aquí está la lesión. Entonces vamos directamente a tomar una muestra para saber qué cosa es ahí, ¿ya? Entonces nos sirve muy bien para definir dónde hay lesión.
Lo malo es que no dice qué cosa es, ¿no? Es tumor, es infección, qué tipo de tumor, etc. Es lo malo, no dice dónde hay lesión, pero nada más. Necesariamente hay que hacer biopsia para saber qué cosa es, ¿ya? Entonces entramos a las modalidades terapéuticas. Dentro de esto trataremos solamente un poquito radioterapia, que ustedes han escuchado, radioterapia oncológica o radioterapia solamente, ¿sí? Esta es una especialidad médica, ¿sí? Que va a usar radiación ionizante para el tratamiento del cáncer, sobre todo para eso, aunque también pueden tratar otras alteraciones como anomalías vasculares, ¿ya? Es una especialidad médica de 3 o 4 años. Actualmente en Bolivia ya hay, antes no había, actualmente, si no me equivoco, existe en Santa Cruz, en el centro oncológico, esta especialidad, ¿ya? Utiliza dos tipos de modalidades, la braquiterapia o radioterapia interna, que es la aplicación de radiación, pero cerca del tumorcito, ahí al ladito. Por ejemplo, si es cáncer de cervix, metemos el radioterapeuta mete el objeto, la terapia de radiación ahí en la vagina para que irradie, ahí en el fondo de saco para que vaya irradiando el cervix, ¿no? O en la próstata si es varón, pues por el recto, ¿no? O la tereterapia, o es la radiación externa, ¿no? Por fuera, ya no le meten nada ahí adentro en cavidades, sino por fuera le van irradiando. Antes se usaba el cobalto, ¿no? Daba radiación gamma. Sin embargo, ahora esto ya no se usa porque dañaba todo, dañaba la piel, el músculo, el hueso, etcétera, hasta llegar al tumor. Actualmente los equipos modernos son los aceleradores lineales, que utilizan rayos X de energía alta para irradiar y tratar tumores, ¿no? Toda esta radiación se usa por este equipo. Este es un acelerador lineal. Aquí tenemos la mesa donde se echa el paciente y aquí está el acelerador. Va irradiando, dando vueltas para irradiar un segmento o donde esté el tumor, ¿no? Es una radiación selectiva de un tumor determinado dentro del organismo. Para hacer este tipo de planificaciones se necesita una tomografía previamente para ver cuánto mide el tumor, dónde está el tumor y así planificar. El radioterapeuta y el físico médico van a ir y planificar cuánto de radiación van a darle a esta bola. Esta es, por ejemplo, una tomografía de tórax, ¿no? Aquí está un nódulo en el pulmón izquierdo. Entonces ya saben cuánto mide, cuánto le van a irradiar, etc. Entonces la planificación se hace por tomografía. Otra modalidad, y a la última, es la radiología intervencionista. Son procedimientos mínimamente invasivos. Les dije, el PET, por ejemplo, nos dice que aquí hay una bola, ya, pero no te dice qué cosa es. Por lo tanto, necesitamos para eso una biopsia. Si hay colecciones, los podemos drenar, podemos hacer tratamiento del dolor, hacemos columna, hacemos ablación de tumores y muchísimas cosas más. Hay un sinfín de procedimientos. De hecho, este año nosotros fui parte del grupo de autores del las normas bolivianas de radiología, y ahí está radiología intervencionista y radiología vascular, que es a lo que yo me dedico, y ahí está la parte de estos algunos procedimientos para que vayamos usándolos ya en Bolivia y saber que los especialistas que existen estos procedimientos para hacerlo en beneficio de los pacientes. Ahora, como les dije mucho, ya muchos especialistas, de acuerdo al tipo de lesión y dónde esté, lo pueden hacer otros especialistas, estos procedimientos. Por ejemplo, biopsias lo puede hacer el nefrólogo de riñón, biopsia el gastroenterólogo del hígado y así sucesivamente, ¿no? Bloqueos del dolor, los anestesiólogos están entrando mucho a esto, ¿no? Porque ya hacen medicina del dolor, ellos igual tratan. Aquí columna pueden hacer neurocirujanos, podemos hacerlo nosotros los radiólogos intervencionistas, lo pueden hacer los traumatólogos, ¿no? Hacer ciertos procedimientos, ¿no? Ablaciones tumorales todavía son nuestros, solamente nuestros, de nosotros, ¿no? Vamos a ir viendo. Por ejemplo, biopsia. Ya no se opera, pues ya no se hace una herida para sacar una muestra del tejido y ver qué es, sino ahora se mete una aguja por un método de imagen, se saca una muestra y se lleva al patólogo para que él nos diga qué cosa es, ¿sí? Entonces se puede usar la tomografía, como en este caso, que hay un nódulo pulmonar derecho, hemos metido una aguja y hemos sacado una muestra del tejido de esta lesión. Así vamos a saber si es cáncer o no es cáncer. Ya podemos hacer también ecografía para abdomen, podemos hacer resonancia magnética para mama, etc. O fluoroscopía para hueso también, ¿no? Biopsias. Podemos hacer drenajes, ¿no? Drenajes de colecciones. Podemos drenar. Por ejemplo, fue un caso de un niño de 11 años que tuvo un absceso retroperitoneal. Aquí está el absceso, ¿no? Como está atrás, era muy difícil entrar para el cirujano. Entonces lo que hicimos fue meter una aguja y meter después un catéter. Fíjense cómo atravesamos el hígado y llegamos a la colección y aspiramos, ¿no? Después ya no hubo,
Luego sacamos el catéter, ya no hubo ninguna colección y este paciente ya no se operó. Y con una incisión de 1 centímetro, pues quedó muy bien. Entonces se puede hacer drenaje de colecciones, por ejemplo, derrames, ascitis, abscesos, derrames biliares o colecciones en otros lugares. Podemos nosotros drenarlos por métodos de imagen. Ablación de tumores. ¿Qué es ablación? No es nada más que destrucción del tumor. Entonces nosotros podemos meter una aguja dentro del tumor y esta aguja, por un proceso térmico, quema el tumor y lo mata, ¿no? Eso es ablación de tumores. Se puede hacer de muchos tumores, no de todos, pero de muchos. Entramos al último, que es la radiología vascular, ¿ya? La radiología vascular no es nada más que el estudio de los vasos por vía radiológica, ¿no? Y aquí tenemos un término que es la angiografía. ¿Qué es la angiografía? Es el examen radiológico de los vasos sanguíneos después de inyectar un medio de contraste, que generalmente es el IVA. Se llama arteriografía si vemos arterias, venografía si vemos venas, o linfografía si vemos vasos linfáticos, ¿sí? Esto nos sirve para hacer diagnóstico vascular. Este es el equipo, el angiógrafo, que lastimosamente no existe uno en el sistema público. Esperemos que ya tenga, por ejemplo, el tórax para hacer este tipo de procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Metemos un catéter a una arteria y de ahí metemos a un vasito medio de contraste. Aquí es la carótida interna, fíjense, todas las porciones, la arteria cerebral media, cerebral anterior. Entonces tenemos toda la vascularización cerebral. Es muy, muy útil para esto, ¿ya? Entonces, podemos hacer otros tipos de procedimientos, igual vasculares, ya les dije, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en este, igual les voy a mandar la imagen porque no se vio aquí, no quiere reproducir, no sé por qué. Les voy a mandar la imagen de una angiografía ya en tiempo real, una angiografía cerebral, donde vemos una malformación vascular, ¿ya? Entonces, procedimientos vasculares ya terapéuticos. Por ejemplo, si hay podemos embolizar, que es un procedimiento por el cual se emboliza, para que me entiendan, se tapa un vaso, ¿sí? Angioplastía, que es un procedimiento para el cual se dilata un vaso, o lo abrimos, angioplastia, se abre un vaso, y podemos colocar prótesis en determinadas patologías, como por ejemplo aneurismas, disecciones, todo eso, todo por vía endovascular, ¿ya? Entonces, tenemos estos tres tipos de procedimientos actuales. Se pueden ver muchísimos más en esta área de procedimientos vasculares. Sin embargo, estos son los más utilizados: la embolización, la angioplastía y la colocación de prótesis, ¿sí? Bueno, después de esto, entonces podemos ver aquí la embolización tumoral, que hemos dicho. A veces se puede embolizar, tapar un vaso. A veces muchos tumores llegan es porque son hipervasculares, ¿no? Se nutren de la sangre. Entonces lo que hacemos es tapar ese vaso y por lo tanto después matamos el tumor. Si no, podemos tratar también otras patologías como la embolización, en este caso de un aneurisma. Aquí tenemos la arteria carótida interna, aquí tenemos la arteria cerebral media, posterior, anterior y media. Y fíjense, aquí hay una bola, este es un aneurisma cerebral. Entonces, este por vía endovascular se entra, se tapa esto y fíjense cómo queda después. Ya no hay la bola, ya no hay el aneurisma, y esto fue todo hecho sin operar, ¿sí? Podemos también colocar prótesis, ¿no? Este es el caso de una prótesis en el aneurisma de aorta descendente. Fíjense, aquí esta es la aorta descendente, toda la aorta. Aquí hay una bola, ¿ven? Aquí hay este es un aneurisma de aorta. Entonces, lo que hicimos fue meter una prótesis por dentro, por la ingle. Y fíjense cómo quedó a la final. Ya no hay el aneurisma, se resolvió. Entonces, son procedimientos ya terapéuticos más complejos y cuestan un chingo de plata esto, ¿no? Pero se puede hacer por vía endovascular. Esto se resolvió por una herida de 1 centímetro en la región inguinal. Fíjense, ya no se necesita abrir, sino todo se hace por vía endovascular. Y así existen muchísimos más procedimientos que se pueden hacer por esta vía en beneficio del paciente. Es bueno que ustedes lo conozcan
¿Por qué? Porque pues, ya son médicos. Cuando tengan un paciente que tenga un aneurisma, pueden decir, no todos los aneurismas van a cirugía, sino muchos se pueden resolver por vía endovascular, ¿sí? Entonces, ya con esto hemos visto qué son los rayos X, cómo se producen, cuál es la densidad radiológica, efectos biológicos de los rayos X, equipos de radiología, otros métodos de imagen como la ecografía, tomografía, resonancia magnética, medicina nuclear, o modalidades terapéuticas como la radiooncología, ¿no? La radioterapia o la radiología intervencionista o la terapia endovascular, como en este caso, donde se hace procedimientos dentro del vaso para el beneficio del paciente. ¿Sí? Estamos en una nueva época, una época moderna donde esto ya no es tan, pues no está lejos, sino que ya se puede hacer en nuestro medio. ¿Sí? Ustedes como médicos tienen que conocerla. ¿Sí? Y pues muchas gracias por la atención prestada. Ya en las siguientes, ya en las sesiones que vamos a tener, pues resolveremos dudas en cuanto a este tema. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Después de esto, vamos a